el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Al tocar este tema, que se torna un poco delicado y que se torna un poco complicado también, podemos entender que hay dos voluntades en el hombre. Así como en Dios hay dos voluntades, está la voluntad permisiva de Dios, que muchas veces puede traer consecuencias. Si usted se da cuenta, los demonios que se encontraban allí con el endemoniado gadareno le dijeron a Jesús: danos permiso de ir a aquel hato de cerdos. Y Jesús les dijo: ir. Les dio permiso. Esa es una voluntad permisiva. Esa es una voluntad donde hay un permiso, donde hay un libre albedrío, pero trajo consecuencias lamentables, trajo consecuencias tristes. Y la perfecta voluntad de Dios es buena y agradable. Hay una diferencia tremenda allí. Así mismo pasa en el hombre. Hay dos voluntades: la voluntad de la carne, la voluntad del cuerpo, la voluntad humana, y la voluntad del Espíritu. Algunos viven según la carne. Ahora, escúcheme bien. Este texto, al igual que toda la palabra de Dios, lo debe de tomar el pueblo de Dios. ¿Por qué lo digo? Si muchas veces el cristiano no lee la Biblia, mucho menos el que no ama a Dios. Entonces, este texto le está hablando al Hijo de Dios. Y hay cristianos, hay aparentes cristianos, que se mueven, dicen: yo soy cristiano. Dicen: yo soy pastor. Dicen: yo soy líder. Dicen: yo soy superintendente. Dicen: yo tengo tal cargo en la iglesia, pero se mueven según la carne. Su voluntad es carnal. Su voluntad es pecaminosa. Roban, no pagan lo que les trabajan, lo que les hacen.
De hecho, eso lo he estado enfatizando últimamente. Le llaman al hermano que sabe hacer algún trabajo, venga, hágame este trabajo. Dios lo bendiga, Dios le multiplique, Dios le recompense. Páguele, no ponga a Dios por medio. Eso es como el que le dice, oiga, ¿usted cree en Dios? Que Dios le pague. Entonces, ahí hay una voluntad humana, pecaminosa. La voluntad de la carne es aquella que busca siempre sobresalir. No sé si me hago entender. Ah, el hermano me la hizo, ahora yo la hago mejor. Ah, el hermano lo nombraron allí maestro de escuela dominical, entonces yo ahora me enojo porque a mí no me nombran. Ah, el hermano lo tienen allí y está orando y ayunó 20 días, yo voy a ayunar 40 para mostrarle que yo puedo más. Ay, el hermano dice que sabe Biblia, venga, vamos a una batalla bíblica. Eso no, ¿dónde existe eso de batalla bíblica? Eso es voluntad de la carne, porque la palabra de Dios dice que no nos reunamos para contienda. Y ahí empieza ese aspecto, y aquí dice, los que viven según la carne no agradan a Dios. Es decir, puede ser pastor, puede ser director de ministerio, puede ser el pastor presidente de la iglesia más grande, más influyente que pueda existir. Si no vive según el Espíritu de Dios, no está agradando a Dios. Más que pertenecer, más que tener una credencial, más que tener un nombramiento, más que buscar una posición, tenemos que agradar a Dios. Eso es lo que tienes que hacer, agradar a Dios. Y para agradar a Dios, que es el título de este mensaje, para agradar a Dios, tienes que vivir según el Espíritu. Óigame, según el Espíritu, ¿eso qué quiere decir? No tomes una decisión sin consultar con Dios. Cualquiera que ésta sea. ¿Te vas a casar? Consulta con Dios. Si te conviene. Y en muchos casos, con pruebas, con hechos, Dios te mostrará sí, te mostrará no. ¿Te llevará a vencer obstáculos? Sí, posiblemente. Si vas a tomar una decisión porque terminaste tu bachillerato, tu formación académica, y vas a estudiar una carrera profesional, tecnológica, consulta con Dios. ¿Te vas a preparar para el ministerio? Te lo digo, al ministro no lo hace el Instituto Bíblico. Es una mentira que se han inventado algunos. Es que si no pasó por el Instituto Bíblico no puede servirle a Dios. Ojo con eso. Es según el Espíritu. Y para ello tienes que prepararse es en el Espíritu, con el de arriba. Con el Dios de arriba. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Porque la letra mata, mas el Espíritu da vida. La letra es carne. Y aquí dice que los que agradan a la carne viven para su propia muerte. No sé si tú quieres vivir para tu propia muerte. No sé si tú quieres vivir para tus propios designios destructivos. O quieres agradar a Dios. Y para agradar a Dios, tienes que vivir
según el Espíritu de Dios. Y los frutos del Espíritu de Dios son 9. Gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, templanza, benignidad. Ahora, escúchame bien. Cuando la palabra de Dios habla de los frutos del Espíritu, de los dones, de los frutos de los dones del Espíritu Santo, aquí tenemos que entender algo. Que también los dones del Espíritu Santo, o los frutos del Espíritu Santo, perdón, no pueden ser donde están las obras de la carne. Si tú tienes una vida pecaminosa, una vida carnal, si tú mientes, en ti no puede estar el amor de Dios, el amor, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Si tú engañas, ¿dónde está ese fruto del Espíritu de Dios? No puede haberlo, porque un árbol amargo no puede dar frutos dulces, como un árbol dulce no puede dar frutos amargos. Y así mismo pasa. Si tú vives según la carne, vas a dar frutos de la carne. ¿Sí? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todo eso. Eso va a salir de aquel que vive según la carne. Aquel que vive según la carne arregla las cosas a su manera sin importarle si maltrata o lastima a otra persona. El que vive según el Espíritu pide la guianza porque sabe que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Ahora, este es un tema en cierto punto delicado, porque para agradar a Dios, algunos han tomado centralizada y yo diría equivocadamente aquel texto que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para agradar a Dios lo único que necesito es fe. Mentira. Necesita los 9 frutos del Espíritu Santo si quieres agradar a Dios. Y ahí está la fe, claro está. Tienes que tener fe, pero tienes que tener amor, tienes que tener bondad, tienes que tener mansedumbre, pero al mismo tiempo templanza. Tienes que tener gozo, aunque vengan las adversidades. ¿A quién no lo afligen las adversidades? Yo creo que si tú estás en un funeral no te vas a poner a echar chistes y a reír y a jugar. No, allí vas a estar triste, más que todo si el funeral es de un familiar tuyo. Yo he tratado de que se viva un ambiente no tan enlutado en un funeral, pero tampoco voy a ir a sabotearlo. ¿Sí me hago entender? Trato de que haya paz, de que haya tranquilidad, de que la gente pueda de pronto, en medio de su llanto, en medio de su tristeza, sacar una sonrisa. A veces, cuando se trata del familiar de quien están velando o a quien se le van a hacer las exequias, yo busco que los familiares compartan aquellas experiencias agradables que tuvieron con la persona que están despidiendo. Y eso los lleva a sentir alegría.
eso los lleva a traer como un consuelo a su corazón. A veces también, pues de pronto hago reír, con mucho respeto, con mucha reverencia, pero lo más lógico es que aquí dice que tengamos gozo, paz, en medio de todas estas circunstancias. Ahora vienen las adversidades, sí. Vienen las angustias, claro. ¿Estás enfermo? ¿Hay algún familiar enfermo? Pues lógico, ahí viene ese momento angustioso, ese momento preocupante. Lógico, lo vas a tener. Tienes una deuda por cubrir, te vas a angustiar, te vas a preocupar. A mí me han dicho algunos que no tienen, es decir, que creen que están dando un consejo. Oiga, pero ¿por qué se preocupa si tiene una deuda? A usted le falta fe. Y después uno los ve en alguna situación también económica, angustiados, preocupados. Es más, los ve uno en situaciones similares. Y se va uno a dar cuenta que también se van a preocupar. Pero, o sea, Dios no nos va a prohibir que nos preocupemos. No nos va a prohibir que nos inquietemos por las situaciones que están pasando. Pero tengamos paz en nuestro corazón. Es decir, no pasemos de la preocupación al desespero. Así puedes agradar a Dios. ¿Te preocupas porque tu mamá está enferma? Claro. Nadie va a hacer una fiesta porque la mamá está enferma y está a punto de morirse. Te vas a preocupar. ¿Te preocupas porque tu esposa está enferma? Claro. ¿Te preocupas porque tu familiar está enfermo? Claro. ¿Vas a armar una fiesta porque está a punto de morirse? Bueno, alguien me dijo, cuando mi suegra está así, sí. Pero no, yo estoy hablando de que si tienes un momento, oiga, ustedes me llevan a mí a hablar de las suegras a toda hora. Estoy hablando de que si viene un momento en el que la angustia, la preocupación viene. Y ahí tienes dos opciones. Según la carne, renegar, maldecir, tomar decisiones equivocadas, o según el Espíritu, clamar y esperar en Dios. ¿La voluntad carnal o la voluntad espiritual? La voluntad de la carne no me va a permitir agradar a Dios. La voluntad del Espíritu sí. Mira, aquella mujer con el flujo de sangre había podido hacer algo. Según la voluntad de la carne, ir y esconderse porque esa era la costumbre allí y la sociedad la iba a rechazar. Según la carne, podía habérsele atravesado a Jesús por medio y decirle, o me atiendes o no te dejo pasar. Según la voluntad de la carne. Según la voluntad de la carne, había podido decir, es hombre, a mí no me va a atender, porque también me va a mirar inmunda con la situación que tengo. Basarse en las estadísticas, basarse en lo que humanamente ve. Pero según el Espíritu, ella dijo, solamente voy a tocar, porque allí hay poder, allí hay virtud, allí hay sanidad. Y solamente voy a tocarlo. Y basada en la voluntad espiritual, lo tocó y cuando Jesús ya la confronta, le dice, tu fe, no tu persistencia, no tu osadía, no tu estrategia de tocarme ocultamente, no fue eso. Tu fe, fruto del Espíritu, fe, te ha hecho
aparte de sana, salva. Es decir, agradó a Dios porque actuó guiada por el Espíritu. Guiados por el Espíritu, agradamos a Dios. Para agradar a Dios está la voluntad espiritual. Vivir según el Espíritu. Pasamos momentos difíciles. Pasamos momentos angustiosos. Pero ¿cómo los llevamos? Claro, nos preocupamos. Yo no voy a negar lo que me preocupo, que me desanimo, a veces hasta trato de deprimirme en momentos difíciles. Pero mi fe está puesta en que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Acabamos de cumplir en esta semana 15 años con este ministerio. Hace 15 años nació esta preciosa hija llamada Fuente de Bendición. Ha enfrentado el vendaval fuerte, porque ha tenido que enfrentar el desprecio de algunos pastores y entidades cristianas. Ha tenido que enfrentar las luchas económicas, división, porque nos causaron división en algún momento. Tuvo que enfrentar el vendaval mundial llamado pandemia de 2 años. Hemos estado a punto de verla cerrar. Es como para mí ver morir un hijo. Hemos estado en las crudas batallas. De hecho, en estos momentos la estamos pasando. Una prueba fuerte. Pero hoy toco el corazón de Dios y el corazón de quien nos ve. Si tú quieres honrar este ministerio que cumple 15 años, podrías hacerlo con una ofrenda voluntaria que nos ayude a salir de esta situación. Vivo por el Espíritu y tengo que decir la verdad, la necesitamos. Si yo viviera por la carne y si yo anduviera según los deseos de la carne, te dirías, pacta por un milagro para que Dios te multiplique. Pacta por un milagro para que Dios te dé el milagro que necesitas. Pacta con un pacto y hasta mandar a hacer los sobres, como lo hacen algunos, para el pacto, y que tú hagas un pacto económico por un milagro. No. Sé que Dios te multiplicará y te recompensará lo que tú sientas dar. Pero hoy, esta hija que cumple 15 años, este hermoso ministerio, quinceañero, tiene deseo de continuar, tiene deseo de seguir, pero seguir según el Espíritu de Dios, seguir según los deseos del Espíritu para agradar a Dios. Padre, muchas gracias. Gracias te damos en esta hora, en este momento. Gracias te damos por aquella persona que hoy recibe tu palabra y que decide caminar y andar según el Espíritu de Dios, renunciando a los deseos de la carne, y quiere agradarte a ti, porque hoy queremos agradarte. Hemos caminado durante 15 años, Señor, con fortalezas, con debilidades, con virtudes, con defectos, y hoy te decimos, Señor, de aquí en adelante llévanos de tu mano. Llévanos de tu mano para que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y andar siempre conforme a los deseos del Espíritu, porque queremos agradarte, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú que nos ves a través de este video, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, dices, quiero apoyar ese ministerio para que pueda salir de la situación
Puedes comunicarte en Bogotá, Colombia, al WhatsApp más 57 314 480 8646. O te puedes comunicar con el correo electrónico fuentedebendición1@yahoo.es. También podrías comunicarte por el mismo medio en el cual estás viendo este video. Dios te bendecirá si deseas hacerlo. Dios te multiplicará si deseas apoyarnos. Creemos que el dueño del oro y de la plata nos permitirá salir triunfantes en medio de cualquiera que sea la adversidad que tengamos. Por eso, hoy nuestro deseo es caminar según el Espíritu de Dios para que Él nos bendiga, para que Él te bendiga a ti también. Camina según el Espíritu de Dios. Bendiciones para todos.